Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Espacios que Potencian. Mi nombre es Patricio Gigli, soy asesor financiero en Nassini y hoy voy a estar acompañando a Lautaro Carrasco, asesor financiero en Nassini, en su disertación sobre operatoria en el exterior, alternativas de inversión. Queremos agradecer en este caso a la gente del posgrado de agroeducación que se hace presente en esta charla. Y bueno, y comentarle finalmente que quienes tengan dudas pueden dejar sus consultas en el chat, que al final de la charla las estaremos respondiendo. Ahora sí, doy paso a Lautaro. Hola a todos, buenos días, bienvenidos. Gracias Patricio por la presentación. Voy a pasar a compartir ya pantalla. Bueno, arrancamos con el webinar del día de hoy. La idea, bien como presentó Patricio el webinar, sí, vamos a estar hablando un poco sobre operatorias en el exterior, opciones de inversión, ¿sí? La idea inicial de este webinar era partirlo en dos bloques: operaciones en Estados Unidos, ¿sí? Cómo se abre una cuenta de inversión, cómo se fondea la misma, qué instrumentos podemos operar, y luego una segunda parte sobre planificación patrimonial, algo de estructuras offshore, otras herramientas, ¿sí? A las cuales se pueden acceder. Decidí incluir una parte inicial donde vamos a charlar un poco de inversiones para que todo el mundo tenga conocimiento y tenga los conceptos básicos de qué son las inversiones, dónde transcurren las mismas y conocer un poquito más del mercado de capitales. Vamos directamente al bloque número 1, que vamos a hablar de inversiones, ¿sí? La primera definición que vamos a presentar, obviamente, es qué es una inversión. Una inversión es la acción de colocar recursos, en este caso dinero, ¿sí? Para obtener una ganancia o rentas futuras. Básicamente se renuncia a un consumo presente, ¿sí? En prosperidad de un mayor consumo futuro. Para entender un poco el mercado, les traigo este gráfico que me pareció bastante interesante, ¿sí? Donde vemos en los dos extremos las dos unidades: una unidad deficitaria, que serían las empresas, ¿sí? Y una unidad superavitaria, que serían los ahorristas. Bien, en el medio se encuentran los mercados financieros y pueden observar cómo se da el traspaso de flujos de fondos, ¿sí? De estas unidades superavitarias que buscan rentabilizar ese excedente, ¿sí? Y tenemos unidades deficitarias que están demandando fondos que generalmente se utilizan, por ejemplo, para inversiones productivas, inversiones de capital. Las mismas, ¿sí? Van a buscar obtener una renta que pueda pagar, ¿sí? Repagar ese préstamo que tomaron de los ahorristas. Vamos a introducir el concepto de mercado de capitales, ¿correcto? Es el lugar donde se ofrecen públicamente valores negociables, previamente autorizados por una entidad pertinente a través de intermediarios habilitados, ¿correcto? Acá vemos el gráfico, ¿sí? Con respecto al gráfico anterior, vemos inversos, ¿sí? Los personajes o las unidades. En este caso vemos a las empresas y a los gobiernos como oferentes de valores negociables. Bien, en el medio se encuentran los intermediarios, los agentes intermediarios, que en este caso sería Nassini, por ejemplo, o el broker del exterior con el que se desea operar. Y en la parte de la demanda nos encontramos justamente con aquellas unidades superavitarias de fondo que van a justamente demandar valores negociables, títulos, a cambio de una renta o un interés. Bien, este mercado obviamente está regulado por justamente agentes reguladores, ¿sí? Que se encargan de establecer las reglas de juego. En nuestro caso en Argentina es la CNB, que es la Comisión Nacional de Valores. En el caso de Estados Unidos es la SEC, que es Security and Exchange Commission. Avanzando un poco con la presentación, las principales funciones del mercado de capitales, lo vamos a pasar un poco rápido, es la canalización del ahorro hacia la inversión productiva, transferencias de recursos entre distintos sectores, transferencias de recursos entre un momento actual u otro futuro, que era la definición que veíamos en un principio, transferencias de riesgos y mayor información para la toma de decisiones. Este punto también suele ser muy importante. Avanzando un poco y desglosando lo que es el mercado, ¿sí? Nos vamos a encontrar con dos tipos de mercado: un mercado primario
y un mercado secundario. El mercado primario básicamente es donde se colocan por primera vez los valores negociables, donde se emiten, ¿sí? Allí es donde se realiza justamente esta financiación y la canalización del ahorro hacia aquellas inversiones que sean productivas. Y el último punto, sí, a mencionar del mercado primario es la relación entre aquellas unidades emisoras de valores negociables y aquellas unidades demandantes que son los inversores. Con respecto al mercado secundario, básicamente es aquel que permite darle liquidez, ¿sí?, a aquel que compró en primera instancia el valor negociable. ¿Ok? Es el mercado donde se negocian los valores negociables emitidos en el mercado primario. Básicamente le permite salir a aquel inversor en el momento que desee, luego de haber comprado en el mercado primario los valores. Como valores negociables vamos a entender, ¿sí?, son instrumentos de inversión utilizados en los mercados de capitales. Hay un gran abanico de valores negociables. Tenemos, por ejemplo, aquellos que son activos financieros, que se dividen en renta variable, por ejemplo, acciones, ETF, índices bursátiles. Tenemos también aquellos que son considerados de renta fija, como son los títulos públicos, obligaciones negociables o cheques de pago diferido. Estos son algunos ejemplos. Tenemos también lo que son valores negociables de tipo de contratos, ¿sí? Tenemos aquellos que son financieros, que para los que ya operan el mercado van a ser conocidos, que son cauciones bursátiles, pases, préstamos, valores. Y por otro lado tenemos sí los contratos que son futuros y opciones. Estos son algunos ejemplos, ¿sí? Yo aquí les traje un gráfico sencillo de la empresa Apple, todo el mundo conoce los iPhone. Vemos el gráfico está partiendo desde el principio de año, se puede analizar un poco los rendimientos periódicos. Por el otro lado tenemos un gráfico de Galicia. Galicia cotiza tanto localmente como en el exterior. Este es el papel en la bolsa en el Nasdaq, ¿sí?, en Estados Unidos. Esto como modo de ejemplo. Algunos datos que me interesa traer a colación con respecto a la profundidad del mercado de capitales en Argentina y el resto del mundo, ¿sí? Podemos dimensionar, por ejemplo, Argentina está en el lugar número 46, ¿sí?, de esta lista, de este ranking de capitalización doméstica del mercado. Bien, esto nos ayuda a entender un poco lo que vamos a ver posteriormente, que es la profundidad del mercado, la liquidez, el abanico de productos que en Argentina y en Estados Unidos tenemos. Pasando así ya a lo que nos compete en la charla de hoy, vamos a hablar sobre operaciones en Estados Unidos. Bien. La primera pregunta que nos surge es ¿por qué invertir en el mercado de valores norteamericanos? Básicamente por una gran cantidad de productos. El abanico, sí, como vimos, el mercado estar tan desarrollado, ser el mercado más desarrollado en mercado de capitales, tiene un abanico de productos interesantes, ¿sí?, que no se encuentran en otros mercados del mundo. Por otro lado, tenemos normas claras y seguridad jurídica, ¿sí? Esto implica que nosotros podemos prever a largo plazo y que en el medio del juego no nos van a estar cambiando las reglas. Y por último, sí, la inversión en moneda dura quiere decir dólar. Nos preguntamos, ¿qué precisamos para abrir una cuenta de inversión en Estados Unidos? ¿Qué precisamos para operar, por ejemplo, la bolsa del país de Norteamérica? Simple y sencillo, lo que es necesario es una cuenta de inversión en un broker de Estados Unidos. Bien. Brokers hay infinidad, hay muchos brokers. Nosotros particularmente trabajamos con estos dos, Interactive Brokers y la banca Pershing. Ahora, una vez seleccionado el proveedor, o sea, el broker en el que vamos a trabajar, la siguiente pregunta que surge es, ¿qué necesito para abrir una cuenta de inversión en Estados Unidos? Bien, quizás haya un tabú de la dificultad o la documentación que haya que presentar, y acá vamos a desmitificar un poco y vamos a bajar a tierra que es muy sencillo abrir una cuenta de inversión en Estados Unidos y poder operarla. Bien. Lo básico y principal que necesitamos es validar la identidad, ¿sí? ¿Cómo la vamos a validar? Con un DNI,
un pasaporte, ¿sí? Esto en el caso que sea una persona. Las cuentas comitentes, las cuentas de inversión pueden tener más de un titular. En el caso que sean 2 o más titulares, por supuesto que todos deben presentar su validación de identidad y el resto de la documentación que vamos a estar viendo. Lo segundo que necesitamos validar es el domicilio. Bien, lo vamos a hacer presentando facturas de servicios, impuestos. Por supuesto que tiene que estar bajo el titular que va a abrir la cuenta de inversión. Y lo que tiene que ser compatible acá es justamente el domicilio, ¿sí? El domicilio del servicio, del impuesto, tiene que coincidir con el domicilio del DNI o del documento que se presente para validar la identidad. En estos casos hay algunas cuestiones particulares, por ejemplo, no puede tener más de 6 meses de vigencia el servicio a presentar y algunas otras particulares de lo que es la validación del domicilio. Luego, sí, por supuesto, vamos a necesitar justificar los orígenes de fondo, sí, que vayan a ingresar en las cuentas de inversión. Bien, tanto en el mercado local para que los que ya operan, como para el mercado internacional, hay procesos de compliance, ¿correcto? Donde es necesario demostrar de dónde está saliendo el dinero, el origen de los fondos. Para eso podemos presentar recibos de sueldo, monotributo, declaraciones de bienes personales, declaraciones de ganancia u otros. Otros puede implicar, por ejemplo, si alguna persona vendió una propiedad, algún activo, algún vehículo, algún automotor, puede presentar la documentación respaldatoria de la misma, ¿sí? Y va a ser más que válido para justificar el origen de fondo. Avanzando un poco, ¿sí? Viene el tema de cómo fondeamos la cuenta de inversión en Estados Unidos. ¿Qué es necesario para poder trasladar nuestros pesos o dólares de Argentina a Estados Unidos? Como sabemos, Argentina hoy en día está transitando ciertas restricciones en los mercados, por lo que se hace un poco complicado una simple operación que es una transferencia internacional. ¿Correcto? La primera alternativa entonces que nos surge es la siguiente: que el inversor, ¿sí? Que la persona física cuente con una cuenta bancaria bajo su misma titularidad, esto es muy importante, bajo su misma titularidad, en cualquier banco de cualquier país del mundo, salvo en Argentina, ¿correcto? Esto implica que si ustedes tienen una cuenta bancaria en Uruguay, van a poder realizar una transferencia bancaria desde su cuenta justamente bancaria de Uruguay a la cuenta de inversión en el broker que seleccione, ¿sí? Acá remarco nuevamente la importancia de la titularidad en ambas cuentas, ¿sí? Si yo deseo abrir una cuenta de inversión y, por ejemplo, no sé, un hermano, un primo, un tío tiene una cuenta bancaria en el exterior, no va a poder fondear mi cuenta por estos procesos de compliance, ¿sí? Ambos titulares de la cuenta de inversión y de la cuenta bancaria tienen que coincidir, ¿sí? Supongamos que estos son los casos que menos suceden, ¿sí? Que la gente tenga cuentas bancarias en el exterior. Se preguntarán cuál es la segunda alternativa para poder fondear una cuenta de inversión en Estados Unidos. Bien. La segunda alternativa con la que vamos a trabajar es el contado con liqui. Bien. Para hacer una operación de contado con liquidación es necesario previamente contar con una cuenta comitente en un broker local en Argentina, por ejemplo en Nassini. Básicamente se fondea la cuenta a través de una inversión, a través de una operación conocida como contado con liquidación. ¿Qué implica el contado con liquidación? Es una operación realizada mediante compra-venta de valores negociables que cotizan tanto en el mercado local, o sea, en Argentina, como en los mercados del exterior, en este caso, Estados Unidos. Vamos a ver un ejemplo claro de una operación de contado con liquidación, ¿sí? La misma como vimos anteriormente, se realiza, ¿sí? Mediante la compra-venta de valores negociables. ¿Esto qué quiere decir? Para fondear la cuenta, a través de este ejemplo, vamos a utilizar un CDR, ¿sí? Un CDR es un certificado de depósito argentino. Básicamente lo que replica es
una cotización de una acción en el exterior. Bien, acá tenemos un cuadro de ejemplo, ¿sí? Lo que es el CDR, para que terminen de entenderlo, es la réplica de la acción de Apple, ¿sí? En la cual hay un intermediario que es el banco Comafi, ¿correcto? Que en Estados Unidos, en la bolsa de Estados Unidos, compran una acción de Apple, ¿correcto? La tienen bajo su custodia, y en el mercado local emiten CDRs, que son estos certificados de depósito argentino, ¿sí? Bajo la nomenclatura justamente de Apple, ¿correcto? Ahora, hay algunas consideraciones con respecto a los CDRs. Por ejemplo, en la tabla ya vemos algo que se denomina ratio de conversión. Bien, ¿qué es el ratio de conversión? Es el factor que nos indica cuántos CDRs locales constituyen una acción en el exterior. ¿Esto qué quiere decir? Acá vemos la cotización de la acción del precio de Apple, correcto, $173,57. Esto implica, ¿sí?, que al tipo de cambio de la fecha de 455 pesos, el papel valdría casi 80.000 pesos, correcto. Como los mercados buscan ser democráticos y poder llegar también a los inversores minoristas, lo que se hace es fraccionar esa acción del exterior en ratios. En este caso, el ratio de conversión de Apple es de 10. Por lo tanto, 10 CDRs de Apple van a representar una acción de Apple en el exterior. ¿Por qué es importante este concepto? Porque a la hora de querer hacer una transferencia, ¿sí?, una operación de contado con liquidación, es necesario que los movimientos de los valores del mercado local hacia el exterior o del exterior hacia el local sean hechos en los ratios de conversión. Si un inversor cuenta con 10 CDRs en el mercado local, va a poder llevar una acción a Estados Unidos. Si el inversor cuenta con 15 CDRs, no va a poder llevar esos 15, va a poder llevar 10 o, en su respectivo caso, 20, siempre y cuando compre 5 CDRs más. Entonces, acá introduzco otro nuevo concepto, que es el tipo de cambio contado con liquidación. Como sabemos, en Argentina hay infinidad de tipos de cambio en los mercados, ¿sí? Los mercados bursátiles tienen sus tipos de cambio particulares. Entonces, en la operación, ¿sí?, siempre se va a tener en cuenta, con las operaciones con el exterior, el tipo de cambio contado con liquidación. ¿Cómo se calcula? ¿Cuál es el tipo de cambio de contado con liquidación? Es un ratio sencillo, ¿sí? Se toma el precio del CDR, en este caso de Apple, se multiplica por el ratio de conversión, que en este caso es 10, y nos da un valor total de 79.020 pesos, ¿correcto? Ese total lo dividimos por el precio de la acción en el exterior, lo que cotiza en la bolsa norteamericana, y nos da un tipo de cambio implícito que es el conocido contado con liquidación, ¿sí? Ahora, otro concepto que quiero traerles es el de dólar MEP. Y preguntarán por qué traigo el concepto de dólar MEP. El dólar MEP es similar a una operación de contado con liquidación, ¿sí? Lo único que se efectúa dentro de los límites fronterizos de Argentina, ¿correcto? El contado con liquidación, operación entre interior y exterior. MEP es una operación meramente interna. Entonces, ¿por qué introduzco este nuevo concepto de contado con liquidación, dólar MEP? Ya que acá surge una relación muy importante en el mercado a la hora de estas operaciones, que es la relación de canje, ¿sí? Como vemos, hay una diferencia entre las cotizaciones del dólar contado con liquidación y el dólar MEP, ¿correcto? Por lo tanto, este spread, esta diferencia, esta brecha que hay entre las cotizaciones se conoce como canje. Esto a precio de cierre del día viernes, que fue que armé la presentación, el canje implicaba un 5,30% positivo. ¿Y esto qué quiere decir, Lautaro? Esto quiere decir básicamente, suponiendo un ejemplo básico, un inversor parte con un capital inicial de $10.000, ¿sí?, que el tipo de cambio MEP, como podemos ver acá, 432 te da 4 millones de pesos, 323.500, ¿correcto? Pero lo que nos vamos a encontrar es que cuando lleguemos a Estados Unidos, ¿sí?, a la cuenta de inversión, debido a esta relación de canje, no vamos a estar
topando con el final de $9.496,71. Esto es un costo del mercado, ¿sí? Esto no es un costo que esté cobrando la gente de bolsa o algún intermediario o algo por el estilo, sino que es meramente un costo de mercado, ¿sí? Por este spread, esta brecha entre las cotizaciones. Una vez fondeada la cuenta, ¿sí? Una vez llevado el dinero, por ejemplo, aquí vemos una interfaz de usuario de lo que es Interactive Broker, uno de los brokers con los que nosotros trabajamos. Bien, cabe aclarar una cuestión muy importante, ¿sí? Siempre las cuentas de inversión van a estar a nombre de las personas que van a invertir. Siempre esas personas van a tener los accesos a las cuentas, van a poder visualizar en el momento que deseen y cuando quieran, ¿sí? Sus tenencias, sus activos, repasar operaciones, ver rentabilidades obtenidas. Como en este caso, por ejemplo, tenemos una interfaz de usuario de Interactive, ¿sí? A nombre de un cliente. Acá vemos, por ejemplo, que tiene dinero en efectivo, $2.732, ¿sí? Vemos, por ejemplo, acá un capital neto de $19.380. Bien, vemos que la interfaz es muy amigable. Por ejemplo, tengo otra presentación para mostrarles. Esta es una cartera de inversión que el cliente decidió comprar. En este caso, por ejemplo, tenemos papeles de renta variable, acciones, ¿sí? Tenemos el caso de Apple, Google, Mercado Libre, Meta. En este caso, el inversor tiene bonos del Tesoro norteamericano, ¿sí? Que ahora vamos a estar viendo qué son. Vemos también el interfaz que es muy amigable, seguimos con lo mismo, te muestra los rendimientos, te muestra las composiciones de las carteras, por ejemplo, acá te lo desagrega por clase de activos, podemos ver que hay letras, acciones, una parte en efectivo, también te lo desagrega en sectores, ¿sí? Vemos que la cartera está compuesta por sector tecnológico, comunicaciones y otros, y después te vuelve a hacer otra desagregada. Algunas alternativas de valores negociables y qué instrumentos nos podemos encontrar o topar en el mercado norteamericano que quizás no haya en el mercado local, ¿sí? Partimos de la base de lo que son las letras del Tesoro norteamericano, los Treasuries o los T-bills. Son títulos de deuda del Tesoro norteamericano, ¿correcto? Se lo conoce en la jerga como el instrumento libre de riesgo, ¿sí? Libre de riesgo no quiere decir que no haya riesgo, y riesgo no quiere decir pérdida de dinero, sino riesgo quiere decir la probabilidad de un evento adverso, ¿correcto? La factibilidad o la probabilidad de que ocurra un evento que no teníamos previsto, ¿sí? Puede venir de la mano con la pérdida de dinero, sí, pero el riesgo no implica siempre pérdida de dinero. Siguiendo un poco con algunas alternativas de valores negociables, ¿sí? También nos podemos encontrar con bonos corporativos que se pueden operar también en el mercado local, pero en los mercados del exterior nos encontramos con un abanico un poco más extenso de estos productos. Básicamente son títulos de deuda emitidos por privados, ¿sí? Como veíamos en un inicio de este webinar, hay una unidad deficitaria que necesita fondearse para realizar inversiones productivas, por lo tanto recurre al mercado, ¿sí? Emite estos valores de deuda, toma los fondos y los invierte en su actividad. Para hacer alguna mención, sí, un poco del riesgo que veníamos charlando, les traigo a colación estos ejemplos. Del lado derecho, ¿sí? Acá la tabla multicolor, podemos ver tres calificadores de riesgo que son Moody's, Standard Poor's y Fitch, ¿correcto? Lo que hacen básicamente el trabajo de estas calificadoras de riesgo es medir la salud financiera, ¿sí? Que tienen aquellas empresas o aquellas entes, instituciones u unidades que vayan a solicitar que vayan a emitir, ¿sí? Valores negociables para tomar deuda. Entonces lo que hacen estas calificadoras de riesgos, perdón, es evaluar el nivel de peligrosidad o de incumplimiento de pago de la deuda. Por ejemplo, este cuadrado rojo que vemos aquí, ¿sí? Es una letra del Tesoro norteamericano.
y podemos observar que la calificación es una AA más o una AAA, lo cual si vamos a la tabla de calificaciones de riesgo, vemos que tiene un alto grado, ¿sí? Esto quiere decir que la probabilidad de impago es muy, muy, muy baja, ¿correcto? Como veíamos, lo que son las letras del Tesoro norteamericano o los bonos, los treasuries, son considerados el piso de riesgo a nivel internacional con respecto a deuda. Por debajo podemos ver si, perdón, por debajo podemos ver si un cuadro comparativo de obligaciones negociables o de bonos corporativos. Bien, en estas columnas vemos los rendimientos anuales, sí, que se va a obtener de la inversión. Aquí vemos el rating, o sea, la calificación crediticia, y acá vemos la duration, o sea, el vencimiento. ¿Cuánto falta para el vencimiento de ese instrumento? Bien, acá un trabajo que se suele hacer, ¿sí? De research, de investigación, es el siguiente. Como podemos ver, por ejemplo, tomamos a modo principal Ford Motors Credit, vemos que tiene una calificación de riesgo de W y rinde 4,35% en dólares al año. Bien, un trabajo que se puede hacer acá es arbitrar estas curvas, ¿sí? Hacer rotaciones con el siguiente sentido. Si vemos, por ejemplo, una empresa, la siguiente, que es Petróleo Mexicano o Black and Stone, ¿sí? Vemos que el rendimiento anual está un poquito por encima, ¿sí? Del 4,35 que presentaba Ford a un 5,8. Y vemos en este caso que el riesgo crediticio es menor, ¿sí? Es una triple B menos con respecto a una B menos, a una doble B, perdón. Entonces, en este caso, lo que se puede hacer es rotar, por ejemplo, de Ford Motors a Blackstone, ¿sí? Y vamos a obtener mayor rendimiento y nos vamos a posicionar en un instrumento que tiene mejor rating o mejor calificación crediticia. Otras alternativas de valores negociables, como ya veíamos, son las acciones, ¿sí? Las acciones es un activo financiero que representa un porcentaje de participación en una empresa. Esto quiere decir que uno es dueño, ¿sí? Uno es dueño de la empresa, es accionista. A diferencia de lo que son los bonos corporativos, uno es acreedor de la empresa, ¿sí? Tenemos otros instrumentos de renta variable, que por ejemplo son los ETF, en este caso yo les presento el XLE, que ahora vamos a ver un ejemplo, que son Exchange Traded Fund o fondos cotizados, ¿sí? Es un conjunto de activos que cotizan la bolsa. Son vehículos de inversión que permiten justamente realizar inversiones de manera diversificada. ¿Cómo lo hace de manera diversificada? Bueno, acá tenemos un ejemplo de la composición que tiene la cartera del XLE. Te muestra las primeras 10 tenencias, ¿sí? Aquellas que mayor participación tienen, pero mencionaba algo de la diversificación, ¿sí? Para disminuir un poco el riesgo. Acá vemos que en vez de comprar una sola empresa, ¿sí? Lo que hace este ETF, este fondo cotizado, en este caso es del sector energético, compra según criterios de evaluación y ponderaciones que hacen las personas que están detrás de estos productos, ponderan y compran diversas participaciones en diversas empresas. Por ejemplo, vemos que el XLE tiene casi un 23,5% de participación en ExxonMobil, eh, un casi 20% en Chevron, 3% en Philips, etc. Otro producto que se puede operar son los índices bursátiles, ¿sí? En este caso se opera, por ejemplo, a través de también un ETF, que es el SPY. Lo que hace básicamente el S&P, por ejemplo, es tomar las 500 acciones de mayor capitalización bursátil del mercado de Estados Unidos, ¿sí? Y también, siguiendo ciertos criterios de evaluación y ponderación, arma un conjunto y uno compra como un paquete de todo el índice bursátil. Por ejemplo, acá vemos, ¿sí? A diferencia de lo que era el ETF del sector energético, vemos diversas participaciones, por ejemplo, en sector tecnológico, sector electrónico, finanzas, salud, ¿sí? Consumo, etc. Ahora, la pregunta es, ¿qué activo seleccionamos, no? Viendo un poco este abanico
de alternativas y tomando las principales y las más conocidas, como le mencionaba, el abanico de alternativas de inversión y de activos que se pueden operar en la bolsa de Estados Unidos es casi ilimitado, ¿sí? Hay algunas premisas fundamentales a tener en cuenta a la hora de uno ya ponerse a gestionar o armar o planificar, ¿sí?, sus inversiones. La principal es la adversión al riesgo que uno va a tener, ¿sí? Ya definimos lo que es el riesgo, ahora corre por cuenta del inversionista definir su perfil de riesgo, si va a ser un riesgo bajo, si va a ser un riesgo alto, va a ser un riesgo medio, ¿sí? Esto va a depender un poco también el pick-up o la selección de activos o productos que se vayan justamente a seleccionar. El horizonte temporal, sí, es otro factor fundamental a tener en cuenta a la hora de planear justamente la inversión. Tenemos inversiones de corto plazo, sí, que suelen ser más transitorias, generalmente son menores a un año. Tenemos también aquellas inversiones de mediano plazo y aquellas de un horizonte de plazo más largo, sí, por lo tanto de largo plazo. Y otra premisa fundamental también a la hora de armar, ¿sí?, la estrategia de inversión tiene que ver con los objetivos, ¿sí? Uno de los objetivos puede ser seguridad, ¿sí? Ya vimos, puede ser seguridad jurídica, puede ser crecimiento o incremento del capital, o puede ser un ingreso. Hay mucha gente que tiene la idea de obtener un ingreso, una renta pasiva mensual, por ejemplo, a través de una cartera de acciones que paguen dividendos. Por lo tanto, algunos ejemplos muy básicos, ¿sí? Esto es muy, muy, muy básico la idea. Después esto puede armarse a medida de cada inversor, dependiendo justamente del pick-up de activo que se haga, los horizontes de tiempo, pero para que tengan una contemplación de lo que son composiciones según los riesgos, armé algo muy, muy sencillo. Una cartera conservadora, por ejemplo, solo invertiría 5% en renta variable o incluso podría no tener este porcentaje de participación y solamente invertir en renta fija, ¿sí? Y por ejemplo, aquí yo le armé una composición de una cartera con 30% de bonos de deuda corporativa y 65% con bonos del Tesoro norteamericano, letras, lo que fuese, treasuries, cualquier instrumento emitido por el Estado norteamericano. Por otro lado, tenemos algo ya más moderado, ¿sí? Podemos denotar que el porcentaje de participación de renta variable, generalmente es lo que eleva el riesgo de las carteras, ¿sí?, pasa de ser un 5% a un 30%, ¿sí? Y luego volvemos a tener composiciones también de títulos de deuda corporativa y títulos de deuda del Tesoro norteamericano. Y como último ejemplo, ¿sí?, una cartera ya agresiva, que tiene en este caso un 60 y chirola por ciento de renta variable y tiene un porcentaje menor en renta fija. Acá volvemos a lo mismo. Estos son ejemplos terrenales para que puedan entenderlo, pero por ejemplo la cartera conservadora podría estar posicionada 100% en renta fija y la cartera agresiva podría estar posicionada 100% en renta variable o incluso operar otros instrumentos como se mencionó en el principio, que son contratos. Se pueden operar, por ejemplo, opciones, uno puede tener calls, puts, etcétera. Ahora, un poco hablando con respecto a la gestión de portafolio, ¿sí? Es muy importante tener en claro justamente estas premisas, ¿sí? La adversión al riesgo que uno quiera tener, los horizontes temporales y los objetivos. Bien, entendemos que hay mucha gente que está por fuera del mercado, que quizás es la primera vez que se está sumando a alguna charla donde estamos tratando estos temas. Tiene dinero, se dedica probablemente a alguna otra actividad y no tiene tiempo para poder seguir y menos para poder hacer las investigaciones pertinentes que implican tener una cartera de inversión, ¿sí? Porque la cartera de inversión no implica comprar el producto
y mantenerlo infinitamente de tiempo, sino que implica un seguimiento, hay que estar por detrás, hay que trabajarlo, etc. Para eso, bueno, traigo acá a colación uno de los servicios que ofrecemos desde Nacini, que es la gestión de portafolios, ¿sí? La misma está apuntada justamente a hacer un análisis del perfil de riesgo a la cartera a seleccionar, ¿sí? A través de entrevistas con el inversor, se modela justamente su perfil y se le acercan ciertas alternativas o propuestas, ¿sí? Tenemos la flexibilidad de poder operar en varios mercados, en los mercados locales, en los mercados internacionales. Detrás de la gestión de portafolios, ¿sí? De nuestro equipo, tenemos un serio y un muy buen grupo de profesionales, tanto como el portfolio management, como también el grupo de research, que es los que hacen que funcione este producto de esta cartera administrada por inversores. Después tenemos la transparencia en el posicionamiento de sus activos, por supuesto, como vimos anteriormente, la cuenta va a estar a nombre del inversor o de los inversores que desean participar, van a tener los accesos a las cuentas, van a poder visualizar sus posiciones, ver sus movimientos, ver sus saldos, qué se compró, en qué precio, en qué día. Y bueno, todo esto un poco acompañado por los 60 años de trayectoria que tiene la empresa en el mercado. Entrando al último bloque, sí, de algunas otras alternativas que existen en el mercado de Estados Unidos y acá ya un poco más ampliando el espectro a mercados internacionales, vamos a hablar de lo que es la planificación patrimonial, qué implicancias tiene, qué pros tiene y qué herramientas tenemos para llevar a cabo la planificación patrimonial. Lo primero que vamos a definir, que es la planificación patrimonial, ¿sí? Es determinar la forma o estructura jurídica que voy a utilizar para adquirir, poseer y transferir cada activo que integra mi patrimonio, ¿sí? De manera tal de poder cumplir mis objetivos de planificación y al mismo tiempo mitigar los riesgos que afectan mi patrimonio. Bien, ¿en qué caso se recomienda luego de haber aclarado qué es la planificación patrimonial? Básicamente existen multiplicidad de casos a lo que se puede recomendar tener una planificación patrimonial, pero acá son algunos ejemplos claros, ¿sí? Existencia de activos en múltiples jurisdicciones, por ejemplo, algún inversor que tenga una cuenta de inversión ya en Estados Unidos y a la vez tenga, por ejemplo, bienes inmuebles en Miami o en cualquier lado, esto te permite agrupar todo bajo un mismo espectro. Problemas de liquidez, ¿sí? Preferencias por dejar determinados bienes a ciertas personas, existencia de potenciales conflictos, bueno, cuando el activo principal o uno de los activos principales, por ejemplo, es una empresa familiar, ¿sí? O incluso también cuando hay diferencias entre herederos. Entonces, ¿cuáles son un poco los objetivos de la planificación patrimonial? La seguridad jurídica, ¿sí? Como vimos anteriormente, la seguridad personal, ¿sí? Acá vale aclarar que hay mucha gente que por temores o por ciertas cuestiones prefieren no tener cierto patrimonio a nombre suyo personal, por lo tanto después puede constituir una sociedad, algún fideicomiso o algo por el estilo para justamente agrupar todo su patrimonio bajo una figura jurídica. Tenemos optimización fiscal, vamos a ver que hay ciertas jurisdicciones donde hay nula o muy baja tributación, por lo cual son recomendables establecer las sociedades o estas herramientas en ciertas jurisdicciones, aprovechando estos beneficios fiscales. La privacidad, era lo que mencionábamos recién, quizás una persona no quiere estar expuesto a tener que mostrar su patrimonio. La protección frente a terceros y cuestiones sucesorias. Esto lo traigo a colación también, cito estos temas, porque las cuentas de inversión en los mercados norteamericanos pueden ser abiertas bajo estas figuras, ¿sí? Algunas figuras de las que vamos a ver ahora. No necesariamente todas las cuentas de inversión tienen que estar bajo un titular, una persona física, ¿sí? Una sociedad, por ejemplo, constituida en BVI, que son las Islas Vírgenes, puede contar con una cuenta de inversión en uno de los brokers con los que nosotros trabajamos.
Avanzando un poco, vamos a mencionar qué herramientas encontramos para la planificación patrimonial. Tenemos la más sencilla y conocida por todos, que son los testamentos, sociedades extranjeras, trust, lasting, fondos de inversión familiares, ¿sí? Insurance wrappers, fundaciones y mudanzas internacionales, ¿sí? Yo les traigo esto a colación como para que los conozcan, para que sepan que existen, pero vamos a analizar 2 o 3 puntualmente, que son los que más se utilizan. Vamos a ver algunos pros y contras ya como para ir finalizando el webinar. La primera herramienta que nos trae sobre la planificación patrimonial es el testamento, ¿sí? Un acto jurídico por el cual una persona estipula quién o quiénes podrán ser aquellas beneficiarias de su patrimonio una vez fallecido esta persona, ¿sí? No hay mucho más para agregar, los testamentos los conocen básicamente todas las personas. Lo que sí cabe aclarar es que en el caso que una persona, por ejemplo, ingrese un testamento y se mude, cambie de domicilio fiscal, esto va a tener que reverlo porque va a correr bajo la legislación del país donde se encuentra sentado con domicilio fiscal. Bien. Otra herramienta, ¿sí? Que es muy utilizada, y luego voy a tratar de correr un cierto tabú que hay con respecto a esto, son las sociedades extranjeras o conocidas también como sociedades offshore. Lo que nos permiten las sociedades extranjeras, desde un punto de vista básico, es una mayor protección patrimonial, ¿sí? Como mencionaba, permite agrupar, amalgamar todo el patrimonio de una persona bajo una misma figura. Existen justamente estas ventajas impositivas que ahora vamos a ver que tienen ciertas jurisdicciones, facilidades por las transferencias de las propiedades, ¿sí? Y te permite la determinación de reglas de control y de propiedad, ¿sí? Dependiendo cómo uno va a constituir el estatuto de esa sociedad, va a poder determinar justamente estas reglas de control y quién es o quién va a poder tener la propiedad y la regla sobre estas sociedades. Entonces, ¿qué es una jurisdicción offshore? ¿Sí? Que quizás tiene este tabú, como mencionaba recién, de mal visto, de mala prensa, que ahora lo vamos a ver. Es una jurisdicción que promueve la competencia fiscal, ¿sí? Por básicamente tener bajos tributos o nulos, ¿sí? Generalmente, como dice la última oración, principalmente para las que no tienen actividad en la jurisdicción donde se incorpora. Algunos ejemplos claros, ¿sí? De jurisdicciones offshore son BVI, que son las Islas Vírgenes, Nevis, que se está utilizando mucho actualmente, Delaware, Islas Caimán y Bahamas. Ahora, como para correr un poco este tabú y esta mala publicidad, ¿sí? Si vemos, cuando uno escucha hablar de sociedades offshore, traigo como ejemplo estos recortes periodísticos, cantantes, escritores, modelos y hasta un ex Beatle usaron sociedades offshore para gestionar sus fortunas. Ok. Vemos también, ¿sí? Ringo Starr creó 2 sociedades en Bahamas. Lo vemos a Shakira, Mario Vargas Llosa, Elton John, Julio Iglesias, ¿sí? A ver, la constitución de una sociedad offshore no implica ningún delito desde el punto de vista básico, ¿sí? Acá no estamos hablando ni de defraudación del fisco, ni de evasión impositiva, ni nada por el estilo, ¿sí? Mientras una persona tenga constituida una sociedad y en el país donde tributa, esa sociedad la declare, ¿sí? Que él es accionista, que es el dueño de la sociedad, no tiene ningún tipo de mala prensa esto, porque, a ver, como dijimos, las sociedades tienen estas características de protección, seguridad jurídica. ¿Por qué estaría mal que un cantante no quiere que se sepa o que se conozca públicamente si tiene un departamento de lujo o no tiene un departamento de lujo a su nombre, ¿sí? Es esto un poco de la privacidad de la que hablamos. Por lo tanto, tener una sociedad offshore no es ningún delito. Bien. Otra herramienta que sí se utiliza también son los trusts,
¿sí? Es contrato mediante el cual una persona, denominada en este caso setter, le transfiere la propiedad de ciertos activos a otra persona, un trustee, para que los administre en beneficio de uno o más terceros y los transfiera definitivamente a estos u otros beneficiarios finales, ¿sí? Al cumplimiento de un plazo o advenimiento de una condición, ¿sí? Esto es básicamente muy similar a un fideicomiso, ¿sí? Las características que tiene en particularidad un trust es justamente brinda la confidencialidad, ¿sí? Permite proteger herederos menores y o vulnerables, ¿sí? Hay ciertas personas que tienen justamente una vulnerabilidad o se encuentran en ciertas situaciones donde este tipo de herramientas, esta inversión en estas herramientas le permite justamente proteger, ¿sí? A personas que se encuentran en estas situaciones. Permite también coordinar bien planes sucesorios. Nuevamente, ¿sí? Brinda alto grado de protección patrimonial frente a terceros y promueve la continuidad de la vida, ¿sí? De este trust, por más que la persona que lo constituyó fallezca, ¿sí? ¿Qué herramienta o qué herramienta vamos a utilizar para cada necesidad? Eso es muy particular, es muy ajustable a cada necesidades y por supuesto a el patrimonio que uno quiera justamente proteger. Bien. Por último, vamos a ver la última de las herramientas, ¿correcto? Tenemos a lo que son las fundaciones. En este caso, ¿sí? Una persona denominada fundador aporta bienes de su propiedad a una fundación, lo cual es una persona jurídica sujeta a derechos y obligaciones, ¿sí? Esto hay que tenerlo presente, con el fin de que ésta las protege y administre a favor de un beneficiario, el cual puede ser el fundador o una tercera persona, ¿sí? Implica la formación de un patrimonio separado, ¿sí? Esto es muy importante, y distinto del de aquellas personas que ceden los bienes para constituirlos, ¿sí? O sea, que yo puedo integrar una parte de mi patrimonio a una fundación, conservar una parte, ¿sí? De mi patrimonio bajo mi custodia y esto va a estar bien dividido, ¿sí? En dos patrimonios separados. No es que se mete todo dentro de la misma bolsa, ¿correcto? Las características que tienen las fundaciones pueden poseer cualquier tipo de activos, ¿sí? No requieren una licencia comercial para poder operar. Permite lograr un alto nivel de anonimato, ¿sí? Y permite la transferencia de patrimonios familiares sin necesidad de recurrir a largos procesos judiciales. Bien. Algunas conclusiones finales. La facilidad a la hora de la apertura de una cuenta de inversión en Estados Unidos, vimos que es muy sencillo, ¿sí? Que la documentación es una documentación que puede tener cualquiera, e incluso es la documentación que, por ejemplo, Nassini te pide a la hora de abrir una cuenta de inversión. Vemos que hay una gran cantidad, un gran abanico de productos por los que se puede optar, ¿sí? Esto debido a la profundidad, ¿sí? Y al gran grado de desarrollo que tienen los mercados en Estados Unidos. La sencillez en la operatoria, ¿sí? Vimos lo que es una operación con todo con liquidación. Puede parecer compleja, pero es una operación muy sencilla, ¿sí? Algo acá que traigo a colación que no mencioné anteriormente en la parte de operaciones de contado con liquidación es, bueno, las restricciones que hay actualmente en el mercado bursátil argentino, y por ejemplo, una de ellas es que a la hora de querer realizar una transferencia al exterior, ¿sí? Por lo tanto, sacar fondos desde Argentina hacia Estados Unidos, hoy el mercado está con una restricción que te implica mantener en cartera 3 días, ¿sí? O sea, tener la tenencia de, por ejemplo, el CDR 3 días en caja de valores para poder sacarlo. Esto es el famoso parking, ¿sí? El que muchos escuchan. Por lo tanto, hoy para poder sacar ese dinero vamos a implicar casi de 72 horas hábiles. Vimos también la planificación patrimonial, sus herramientas y la posibilidad también de, por ejemplo, constituir una sociedad la cual podría, ¿sí? En el caso que se desee, abrir una cuenta de inversión en un broker y poder trabajar con la sociedad las inversiones. Así que
Eso es todo. Gracias por participar. Espero que le haya gustado. Vamos a abrir un breve espacio de consultas. Bueno, gracias Lautaro por la presentación, que ha sido muy clara. Vamos a responder algunas preguntas que nos han llegado, el resto la estaremos respondiendo por otro canal, seguramente por correo. Una pregunta que me pareció interesante, que nos hace Miguel, que bueno, tiene un poco que ver con estas cuestiones del riesgo que Lautaro estuvo mencionando. Nos pide si podés explicar en forma muy breve el concepto de duration y el concepto de maturity de un título. Bueno, a ver, la duration es considerado básicamente el plazo, el vencimiento del título. Por ejemplo, si tenemos una duration de un año, básicamente implica, ¿sí?, que ese título va a pagar, en realidad va a devolver el capital, porque también acá nos tenemos que meter ya, no me quiero poner muy técnico, qué tipo de bonos son, ¿sí? Hay bonos que amortizan capital previamente y hay bonos que devuelven el capital, o sea, la amortización al final. Supongamos que estamos hablando de este tipo de instrumentos en los que devuelve el capital al final, ¿sí? La duration va a ser básicamente ese plazo de tiempo que yo tengo que conservar el bono, ¿sí?, hasta el vencimiento, o sea, la fecha de vencimiento del título. Bien, bueno, hay otra pregunta finalmente también que nos hace Nicolás, que tiene que ver con las cuestiones impositivas de las inversiones en el extranjero. En este caso, como el marco, digamos, impositivo es bastante amplio, hay que analizar cada caso, bueno, te vamos a estar respondiendo como corresponde mediante un correo. Así que bueno, les agradecemos a todos por haberse sumado a esta charla. Esperamos haber sumado claridad en el tema. Ya para ir finalizando, entonces, los esperamos en las próximas ediciones de Espacios que Potencian. Muchas gracias a todos y que tengan un buen día. Gracias a todos y espero que les haya gustado y haber podido sumar algo de valor. Así que como mencionaba Patricio, los esperamos en las próximas ediciones.